Muy buenas noches, estamos en vivo aquí en la sexta transmisión de la segunda temporada de Charlas en Desconfianza. Hay muchísimos temas que comentar esta noche. Recuerden que puede sintonizarnos no nada más a través de la página de Radar Político Hidalgo. Este video, también esta transmisión la encuentra a través del seminario Avanzando en Hidalgo, de Hidalguía en Tulancingo, línea por línea aquí en Pachuca y presencia en Tepeji. Como cada noche de miércoles, mis compañeros Habacuc López Acevedo. Buenas noches. El doctor Alejandro Vázquez Guzmán. Buenas noches. Y está por incorporarse con nosotros el maestro Alfredo Carmona Casas, que viene con unos minutos de atraso, también por eso lo estábamos esperando. Tenemos muchas cosas que comentar. Hace 8 días nos hicieron el favor de acompañarnos durante nuestra transmisión en lo que fue la tercera semana del Periodismo Hidalgo 2020. ¿Qué semana, Un evento que realmente se superaron las expectativas nuevamente, nos volvieron a desbordar, pero pues incluso ya hay algunas personas que nos están pidiendo que la cuarta semana sea este mismo año, y pues la verdad estaría bastante difícil. Habacuc, buenas noches. ¿Qué tal? Alejandro, buenas noches. Y platicaremos del terreno electoral. Ya saben que a Morena se le cayó la alianza multipartidista que pensaba hacer aquí en Hidalgo. PAN y PRD ya van en coalición en 28 municipios para la próxima elección. Vamos a platicar algunas cosas. Ya detuvieron a los homicidas de Fátima, a los presuntos homicidas, que también hay que ver que se han violentado ahí algunas cosas en lo que se refiere a la presunción de inocencia, lo cual es importante. Y esta noche pues también por mi parte voy a comentar en relación al homicidio de la locutora Bárbara Greco allá en Ciudad Juárez. Buenas noches, yo cedo la palabra aquí a mis compañeros. Adelante. Iniciamos con los temas políticos locales. Maestro, ¿qué es un término? ¿Qué es un término? En términos Jurídicos es cuando se fenece una fecha para poder entregar algo. Puede ser una promoción, puede ser un medio de prueba, puede ser un escrito de alianza en donde no hay más que ese día y un día después ya no sirve para nada. Punto. Aquí la pregunta es, ¿por qué la procrastinación de los partidos que pensaban ir en alianza y entregar fuera de término, claramente fuera de término, la promoción ante la autoridad electoral para poder tener la alianza en las elecciones? Podríamos decir que estaban preconstituyendo un escenario para poder empezar tan temprano la pugna política. Yo creo que habrá que recordar que cualquier tipo de alianza siempre debe de llevar una gran cantidad de acuerdos y esos acuerdos deben de tener ciertas posiciones que se van a manejar. A mí me parece que al no haber encontrado una coincidencia entre estos institutos políticos fue precisamente porque pues estaban a la rebatinga con algunos lugares, algunos puestos, presidencias municipales, no sé, las mismas planillas se han de ver agarrado del chongo, y yo creo que por eso no hubo un acuerdo entre todos ellos, porque como ya mencionó Joel, PAN y PRD, pues bueno, van en 28 espacios, ellos sí se amarraron muy bien, uno de derecha con uno de izquierda, supongo yo que el resultado será de centro. Deja y les digo que PAN y PRD van en candidaturas comunes en 28 municipios que califican ellos como de alta rentabilidad electoral: Huejutla, Izayuca, Tula, Miquilpan, y ya nada más es cosa de la integración de las planillas en lo que se refiere a la distribución de las sindicaturas y las regidurías por cuestiones de género, origen indígena y demás, y el porcentaje para los jóvenes. Pero en el caso de Morena,
ellos buscaban una alianza con Encuentro Social, con lo que queda de Nueva Alianza y con lo que queda del Partido Verde Ecologista de México, que tendrán que ir por su cuenta, ¿eh? ¿Sí? Y aquí los enanos pues son los más afectados, porque el Partido Verde hasta en riesgo puede poner el registro, el PES está en riesgo también su registro, y entonces pues los enanos desafortunadamente o no se pusieron las pilas o no llegaron a un acuerdo. Tienen una ventaja, ¿eh? Se echaron a la hamaca, no le echaron ganitas, porque el registro está garantizado. O sea, de acuerdo a nuestra legislación electoral, va conforme al 3% de votación, pero de las elecciones para legisladores. Entonces pues pueden matemáticamente, entonces pueden perder todo. Sí. Y no te pasa nada. Y no pasa nada. Sí. Y seguir precisamente ahí Recibiendo canonjías dinero. y moneditas. Así es. ¿Sí? Entonces parece que no les preocupa por ese lado. Ni les No, ocupa. pues, que les va a Ni ocupar, les ¿no? ocupa, exactamente. Ahorita entonces en lo que deben estar concentrados debe ser en quiénes van a abanderar. Ahora vamos a entrar a la fase de las famosas precampañas. Esto es bello. Oficialmente, porque ya hemos visto gente que se adelanta, Sí. hemos visto Nombres. gente que se está promocionando. Pues, ¿qué te gusta? Canek Vázquez, que lo encontramos hasta en la sopa. Ajá. ¿Quién es? Pero ya le bajó, porque ¿Ya ya menos? le bajó porque tiene por ahí ya procesos por campaña anticipada. Entonces como que sí le metieron ahí un calambre. Sí, oiga, no sé. Iván Rankin ya no lo va a apoyar entonces. Pues no sé si ya se le acabó el crédito. Mire, adelante, por favor. Adelante, maestro. Por favor, disculpas, querida audiencia, también me equivoqué. Ya bien tranquilo con mi café y le digo, oye, pues no me digas Sí, lo del otro, ¿no? Se va incorporando a la mesa nuestro querido amigo. Bueno, pues nada más para poner en contexto aquí, Alfredo, estamos platicando del escenario electoral que pues ya se les cayó la alianza a Morena, PES, Nueva Alianza y Verde Ecologista, que pretendían volver a retomar el nombre de Juntos Haremos Historia, y que son PAN y PRD los que van en una coalición en 28 municipios de alta rentabilidad. Final de la reforma, No sé si pide ese tema, güey. A ver, yo en este asunto de la... Primero, me parece que quedaba claro que ya no es posible que gane un partido solo. Si a eso le agregamos el poco posicionamiento que tienen los partidos políticos actualmente, modifica el escenario totalmente. En cuanto a esa alianza del PAN y el PRD era previsible porque estos dos partidos políticos en Hidalgo vienen en caída libre. Ahora bien, es interesante porque nada más alcanzan en 28 porque la ley así lo marca. Si no hubo más opciones. Si no pueden más. si no se irían en todos. Sí, por supuesto, eso queda claro. Lo que sí me parece interesante es que qué va a pasar ahora con esas candidaturas independientes. ¿Qué es lo que viene más fuerte? ¿Habrá más candidatos independientes que propiamente de los partidos? Pues yo lo que estoy escuchando, inclusive por las otras notas periodísticas, es que varias gentes del Partido Revolucionario han renunciado desde hace tiempo esperando esa candidatura. Para meterse Pues, por ahí. como independientes. Quiero decirte que hasta ayer llevaban 700 registrados que quieren la candidatura en sus respectivos municipios, aquí en el PRI. 700, y pues ya no va a haber mucha oportunidad de que ya no se pueden ir por independientes, ya se cerró con Sí, ya 55 Aspirantes. y pues irse a otros partidos ya no creo que los estén esperando ahorita No, en Morena, Los verdes o... en Acción Nacional o lo que me digas. entonces como que sí ya no tienen ahí mucha posibilidad de... ¿O por qué no pensamos en esa falta de sensibilidad política para entender la norma jurídica que regula todo este proceso? Ya sé que se escucha aberrante, ya lo sé, pero digo, se pudo haber cosido así porque varios intentaron registrarse después, inclusive creo que por ahí andan ya varias
inconformidades, impugnaciones por eso, pero la ley es muy específica. Sí, es hasta tal Esa día y fecha punto. era la que tenía. Los términos en materia jurídica son fatales. Así es. Pero Y no en se le- materia electoral, Más. porque Pero no se como le son hace- de momento a momento y no cuentan tiempos, bueno, periodos vacacionales, puentes. A ni lo nada. mejor creían que la oficialidad de parte cerraba a las 4 de la tarde Como los y juzgados. que al otro día podían. Pero pues, ya están como en el despacho, ¿no? Quieren ingresar los términos a la 10 mera hora. minutos antes. No, hay que trabajar un poquito antes. Pero aparte ya tenían desde cuánto tenían estaba vislumbrada esa posibilidad. Más que avisado, ¿no? Es decir, deja la operación política, los acuerdos políticos que Sí. requerían esos registros, Sí, exacto. porque fueron de último momento intentando hacer. Eso queda claro. A 10 para las 12 se dieron a Neymar. Pues cuando. Oye. No. Ahora, comentábamos cuando arribó Maestro Carmona, que si tal vez la estrategia no es precisamente preconstituir un escenario en el que parte del alegato político sea ese, ¿no? Es que la autoridad no nos permitió ir juntos en alianza, sin embargo podemos impulsar una candidatura común que es legalmente otra Esa figura, forma de esa ir juntos. figura, así es, y andar espantando con el petate del muerto, ¿no? Pues cabía esa posibilidad, pero lo que pasa es que de por sí que ya está desacreditado y estar jugando a intentarse acreditar como están desacreditados se convierte en un asunto ya no de voto, sino de percepción ciudadana, y eso no favorece el proceso electoral. Bueno, pero hay otro problema en Morena que déjenme explicarles. Resulta que no han emitido su convocatoria legalmente para el registro de precandidaturas. Así es. Resulta que como no tienen dirigencia en Hidalgo, 2 integrantes de la Comisión Nacional Electoral emitieron nada más, 2 como de 30, emitieron la convocatoria. Entonces el Comité Estatal de aquí dijo, no, eso no vale. No es válido. Eso no vale porque es el Comité Ejecutivo Nacional facultado para emitirla. Hoy se presentaron algunos a solicitar su registro con esa convocatoria Sí, ya empezaba. inválida por aquello Sí. de las dudas, entre ellas Selene Olvera Nieto por Pachuca, y encontraron que hasta las oficinas estaban cerradas. Ahora, Se ha especulado también mucho en relación a ese mismo tema el fallo del Tribunal Electoral respecto a resolver la dirigencia nacional de Morena Entre Jacob. y Ramírez Cuellar. Se filtró que al parecer van a decantarse a favor de Ramírez Cuellar, que incluso ya lo han acordado así con gente de Palacio Nacional. Y me parece que igual en Hidalgo están un poquito a reserva. Significa que hay gente que está siendo apoyada por Jacob y hay gente que está siendo apoyada Por Ramírez. por Ramírez Cuellar. Sí. Entonces van a esperar el desenlace de ese litigio para saber por dónde vendrá la jugada y en consecuencia O también está el otro escenario que están esperando a ver quién cae. pues si cae Jacob y queda Que, Ramírez Cuellar, creo que es lo más No va razonable. me a hagan cambiar eso, mucho. no me hagan eso. Aquí iba yo firme con Jacob. No me van a sacar. pues va a cambiar mucho No ahí me hagan precisamente eso, Chihuahua. esa... ¿Por qué no eres amigo de Ramírez Cuellar? No, la verdad es que no la llevamos. Bueno, pues es que no tienes el olfato político, No, maestro, ahí para está el ver problema. dónde viene la jugada y contender en ese sentido. Subrepticiamente en eso. Sí, fíjense, no sé si recuerden, nuestro querido público que nos ve, amigos ustedes, en estas fechas electorales, o sea, para este momento, en otros procesos, incluso de presidencias municipales, la caballada estaba a lo que daba, galopando y galopando. Hablábamos de 2 o 3 precandidatos en los partidos fuertes y de nuevo, otra vez lo mencionamos en este espacio, la caballada está, pero... Muy flaca. Pero ¿por qué no lo piensan desde la perspectiva del propio diseño del partido, que requiere un liderazgo, un control de un líder? ¿Qué pasa cuando no se da este fenómeno? Pues es eso, hay una indefinición esperando que alguien determine Que alguien salga y diga, bueno, yo. cómo puede ir la orientación de este proceso. Porque es muy difícil que una estructura partidista que está acostumbrada a que tire en línea,
a una jerarquía Y la línea implica ya una decisión popular. y obediencia Así es, principalmente. por supuesto. Y cuando ocurre todo lo contrario, pues perdona, pero ahí no queda claro absolutamente Bueno, ahora nada. un detalle importante. Dice el secretario de organización aquí en Hidalgo que pueden emitir la convocatoria de Morena hasta el 8 de marzo. Pero ¿Un día antes de que se acabe o qué? perderían toda la etapa de Sí, pre-campaña. claro. Y se van directos ya Y para entonces, Con ¿qué? candidatos Pum, pum, tú eres, así Dedazo. por dedazo. dedazo. Entonces no nos encontramos con una transformación, sino un mimetismo del anterior sistema. Así es. Así Ahora- es. Ahora, también en esta semana vimos al presidente en un evento bien particular, en un evento sindical, en el que se encontraba Ricardo Monreal y se encontraba un senador suplente, si no mal recuerdo, el suplente de Germán Martínez. Ahorita se me fue el nombre. El que estuvo en el Seguro Social. Germán Martínez. Pero que trae un tipo CTM Ajá. y que van Ah, ya impulsando sé, un sí, nuevo quién partido. es, ya sé quién es. Aros, algo así, ¿no? Por ahí anda la cosa. Y que a lo mejor podría esto darse la señal de que el presidente ya no va a estar apoyando con su imagen a Morena y viendo otras alternativas. Y que nadie se diga sorprendido. El propio presidente se los dijo. Si no arreglan las cuestiones en el partido, yo me salgo de él. Y ahí Y se háganle ve. como quieran. Sí, pues él ya logró lo que quería, ¿no? Pues sí. Sí. Y después de ser presidente, pues ¿qué más sigue? Nada. Ah, Bueno, no, salvo, ¿cómo no? salvo Calderón, perdón, El, Calderón. el exilio, Crear otro partido. crear otro partido, Sí. la cárcel. O, Sí, ¿no? sí. Mira, en el caso de, O de hacerle Enrique al Peña Nieto, monje, ¿no? Como Fox. en el caso de Enrique Peña Nieto ya publica hoy el Wall Street Journal que ya está involucrado en la investigación en el caso De Lozoya. de Emilio Lozoya y sabía los de despidos en Pemex. Entonces, pues ese podría ser su futuro, ¿no? Esperemos. Y Como manejaríamos lo hemos manejado aquí. y la inercia que se está manejando en toda Latinoamérica. Porque en Latinoamérica ya todos los presidentes ya no son intocables. Ya. Y estamos hablando de sistemas políticos muy militarizados, en donde los cotos de poder estaban bien definidos en este momento. Más militarizados que en México. Oye, Oficialmente sí. Sí, perdone, pero allá No, pero es abiertamente estaba Exacto. ya se dieron cuenta que la militarización aquí no nada más vaya hacia las fuerzas policíacas, obras civiles como lo del aeropuerto, ahora lo está haciendo el ejército. Claro. Pero O sea, eso tiene una explicación, Joel. Si se está tomando en cuenta el aeropuerto como una instalación de estrategia de seguridad nacional, porque, ojo, ahí hay una base militar, Exacto. Santa Lucía. Por eso, Entonces, pero entonces se está militarizando la obra civil. No. dentro de un complejo militar, ¿Ok? tú no le ves una coherencia y una congruencia a eso. Yo no metería ingenieros civiles en una instalación militar. No, pero a Por ver, seguridad. Metes a OHL, ¿no? Ahí a que... A Odebrecht. ahí hay una justificación adentro de una instalación militar. Pero no el presidente también dijo que las 1.300 sucursales Del Banco del Bienestar. Banco del Bienestar, las bases del ejército, ¿Y cuál es el problema? están militarizando también La obra. la obra. El Tren Maya no lo va a hacer el ejército. No lo va a hacer Pero va a ser subterráneo, ya dijeron. Un para tramo, no ¿verdad? provocar daño ecológico. Si allá todo está en cuevas, todo. Tal vez el presidente quiere que determinada obra que para él resulta relevante y estratégica se pueda inhibir el sabotaje y decir, ¿sabes qué? Mejor estas obras en particular las comisiono a la Sedena y va. Ahora, la Sedena tiene todo un equipo de ingenieros Sí, y por supuesto, profesionales tiene que de todo, de lo hacen, todo. ¿no? Y tiene buenos abogados, como ministerios públicos. Ahora, ¿por qué no la ven por el otro lado? Porque cuando se hace este tipo de proyectos de ese tamaño, normalmente el presupuesto se incrementa varias veces a lo que inicialmente por el manejo propio de las constructoras. También podría ser por ahí para tratar de entender por qué él sí prometió, el presidente prometió que los costos se iban a reducir. Y empezó a manejar una temporalidad muy marcada, cosa que antes no quedaba claro.
este tipo de obras se llevaban el sexenio y todos el último año como locos tratando de terminar y jalando dinero Como Era aquí, el año ¿no? de Hidalgo. por eso. Como aquí, No, pero Entonces, hablando así es del el año de Hidalgo. por ejemplo, el sexenio pasado de Peña fue el sexenio de Hidalgo. sí. Ya saben el que deje algo, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias a la gente que está aquí regalándonos un saludo y No, buena muchas vibra. gracias a todos. Que tengan bonita noche. Yo quedé por cierto Pero- de leer un libro y no. Pero esa cuestión es de siempre, desde siempre. El último año a nivel federal, municipal, estatal, siempre hay una gran cantidad de obra. ¿Por qué? Pues hay que recuperar algo de lo que se está haciendo. Y hay que invertirle a la Y hay que campaña. invertirle a las campañas. Un ¿sí? comentario que nos dice Regino Vázquez, dice, ningún banco tiene tantas sucursales como las que pretende AMLito. AMLito. Efectivamente, o sea, digo, ¿Cuál es el 1.300... pro? ¿Y cuál ¿Ya es ni el Banamex? Porque Pues, de el Banamex hay hasta financiamiento, en... maestro. Sí. A ver, vamos Pero a mí me parece correcto, ¿no? vamos a sacar un tema. No hay banca nacional. Realmente, Banorte, No la hay. disculpa. no, es el Banco Fuerte de México. Y el principal acreedor de la deuda interna del país. Ojo este dato, Banorte es el principal acreedor El Banco de la Fuerte de deuda México. interna del país. Sí. De la familia Hank, de los González de Maseca, ahí está. Órale, te la compro, Banorte. Y en cambio, desde ya hace un par de sexenios, venía manejándose a través de Telecom las corresponsalías. Y emplear el despliegue tecnológico y la infraestructura que ya ofrecía Telecom para facilitar los servicios bancarios. Y Banjército creció enormemente. Así es. Ahora, ¿cuál es el problema con que tengan esas unidades? Un banco no le interesa penetrar porque sencillamente considera que no va a tener Que no las es negocio. utilidades. Exacto. Lo mismo se ha hablado en materia de telecomunicaciones. Para que una población tenga, por ejemplo, señal de telefonía móvil y demás, las propias empresas requieren pues que el número de usuarios Un justifique esa mínimo de inversión. consumo que sea renta Sí. para que lo haga rentable. Y el presidente Exacto. también lo mencionó. Dijo, vamos a crear infraestructura en telecomunicaciones, internet, a través de CFE, que no es negocio, es para conectar el país en otras zonas. Entonces lo mismo podría estar pasando con este esquema del Claro. Banco del Bienestar. Porque además las comisiones de Banjército son a la mitad de cualquier otro banco. A la mitad, punto. Basta para tener esta prueba, agarren un cajero de Banjército y les va a decir 16 pesos por disposición de efectivo. Y entonces yo lo que hago ahora es andar buscando los de Banjército. Pues me ahorro 16 pesos. O sea, Pero- eso no te cobra comisión por... Te cobran Te cobra la mitad de la comisión. Pero recuerden que en la nueva legislación bancaria ya se van a suprimir ese tipo de comisiones según promesas Ojalá. Eso habían de la dicho, cuarta sí. transformación, ¿no? Recordemos que Monreal se había, o fue Martí Batres, no, fue Monreal, se había adelantado en esa iniciativa. Y después el presidente Le dijo, Juan Carlos aguanta un Javier, poco. en el primer trienio no vamos a hacer ningún tipo de reformas en relación al sistema bancario y financiero. Entiéndase, vamos a ver cómo viene la elección de la Cámara de Diputados y si el voto popular nos favorece, tal vez sí. Pero es muy simple entender por qué, ¿no? O sea, imagínate el dineral que pierden los bancos si dejan de cobrar esas comisiones, pues mejor se Mochilas. con sus cabilderos y demás y ya. Por ejemplo, cuando ves eso, comparado con lo que ingresa por concepto de las transferencias de la gente que está trabajando en Estados Unidos, no es nada. Visto desde esa perspectiva, estamos hablando que es un porcentaje muy bajo con respecto a los otros ingresos por esas comisiones que ahí sí están brutales. Y que en todo caso el Banco del Bienestar pudiera también recibir todas esas remesas de dinero de Estados Unidos. La estrategia suena interesante. Y entonces agarras completo el pollo. Y también como lo comentan, esa falta de rentabilidad por la falta de liquidez en las comunidades pobres, pues los programas hacia dónde van. No es una sociedad, no es una ciudad urbana, estamos hablando casi De de núcleos. pueblos de usos y costumbres. Entonces la posibilidad de la inversión
queda, para un empresario no es inversión. No. Digo, Pero, podría por ser ejemplo, por para ese el lado. campesinado en alguna zona rural abandonada, tampoco va a llevar su dinero al banco. No, Porque es primero que no va a tener un plástico. ¿Con qué paga ahí con plástico? Que pague con el código. la intención radica en que a través de los bancos del bienestar cobren, pues, por ejemplo, las becas del bienestar, lo del 65 y más, las pensiones Universales. Estamos hablando de movimientos sumamente limitados en cuanto a cuestión financiera, pero que va a beneficiar a una cantidad importante de gente. Eso, visto de cualquier lado para un banco, no es rentable. No. Porque No al es banco no rentable. le interesa hacer la labor social, No, sino él tener busca un sus beneficio. comisiones a fuerzas. Claro. El negocio es ese. Ahora bien, creo que uno de los grandes problemas cuando empezaron a manejar estos programas de transferir recursos directamente a la población fue que las personas no podían llegar a los bancos. De sus comunidades no podían llegar. Y lo poco que cobraban se iba ahí casi en la... En el moverse, traslado. ¿sí? Entonces cuando vemos el impacto costo-beneficio creo que es más rentable. Sí. Claro, habría que casi como decir, pilotear un proyecto de estos a ver cómo reacciona. Porque recuerden que en esas comunidades no hay ni CUR, mucha gente no tiene ¿Cómo le no imprimes? tiene nada. ¿Cómo le haces? Sí. Entonces, si partimos de ese rollo y lo metemos como a una cuestión casi de iris y de huella, con eso cortas todo. ¿Sí? Y sería una buena opción, me parece. Bueno, entonces, entramos a eso de lo de Bansepi porque les decía que según yo, están militarizando incluso la obra civil. La obra pública. Dice el Por maestro eso es obra que pública, ¿no? pero pues un Yo país también. militarizado no es precisamente lo que ¿Es quisiéramos. pregunta o qué? Pero No, no, es una Esa afirmación. afirmación. pero no se encuentra dentro, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que estaban abiertamente en los espacios de poder. Claro. Inclusive hasta en el metro había militares. En la propia estructura secretaria, entonces, digamos, una analogía con México, gobernación, hacienda, lo encabezaba un militar. En estos Juntas momentos- de gobierno sí, militares. juntas de gobierno, por eso Caso era así. chileno, ¿no? Sí, el caso uruguayo, Brasil. incluso. Argentina, todos ellos eran así. Ahora, si tú dices que estamos militarizando, bueno, pues tal vez sea cierto, pero por lo pronto es la respuesta que encuentra ante el vacío de los empresarios. Podría ser esa una respuesta. O la desconfianza del presidente de... También es cierto. De darles al empresario. Sí, porque les vuelvo a repetir, por la cantidad de movimientos y por limitado el recurso que se va a manejar, deja de ser rentable. Mover el dinero hacia allá es complicado. Y ahora, toda la lana del gobierno federal que va a dar a estos bancos, lo que va a hacer es obra social. Vamos a pensar que sí se está dando que vaya el convoy militar. A ver quién es el valiente que lo asalta. Sí va a haber. No, Yo creo que sí en hay- Guanajuato, maestro, no va Pero a ¿sabe faltar qué? en... La probabilidad Sí, se reduce significativamente. Es decir, Oye, Alfredo, como el seguro de riesgo. pero si aquí en Napan asaltan los trenes, Bueno, pero aquí que, es que deporte. van resguardados por el ejército. por militares en Napan. O sea, y en Y Guanajuato y vendrán exactamente. cosas A ver, peores. no se te hace Y muy en raro. algunas zonas ¿No se te hace más, muy raro que ahí si quien tenemos, manda es el narco? si tenemos focos rojos para hablar de la vinculación política, no hace nada? ¿Por qué? Sí, digo, si tú me dices que no, pues todo el mundo sabe dónde se dan los fenómenos de delincuencia y nadie dice. ¿Y dónde están los grupos Sí, ¿dónde principales? está? Sí, lo Y saben. las actividades que realizan. Y nadie hace nada. No. Punto. Y nadie publica nada, pa. Nadie dice nada. Estás tardando, maestro. porque ahora todo se comenta así Todo, y antes sí, los todo. medios No No hacían decían nada. nada, nunca Nada. publicaban. Es que él quiere que me retracte. quiere Sí, que un no, día no, diga, no lo "Disculpe", permitiremos. No, No lo Es que ya permitiremos. está como López Obrador, que de todo culpa a los gobiernos neoliberales. Hoy vi una publicación, me pareció muy buena, que hablaba de la violencia en la Ciudad de México. Dice, ¿cuál de los gobiernos neoliberales de los últimos 20 años De Cárdenas será, para acá. será el culpable? Pues de Cárdenas para acá.
Fíjense. Puro neoliberal en Ciudad de México. Exacto. Es Pero una- neoliberales de izquierda. ¿O no se puede? ¿O por qué no manejas protoliberal? Oigan, miren, nos está viendo Selene Olvera Nieto, que hace unos minutos hablaba yo de ella, que fue a presentar su registro como precandidata por Pachuca y encontró a la oficina cerrada de Morena para que no se pudiera Papas, registrar. Digo, está bien. Sí. Gracias. Se refieren a estas. De café, ¿no? Por favor. Pero bueno, también un saludo a Tula, que la periodista Verónica Monroy por aquí ya no tuve oportunidad de contestarle, nos está viendo. Por cierto, Verónica recibió el reconocimiento a la trayectoria periodística y en la Semana del Periodismo como corresponsal regional en Oye, Tula. qué Por bien, cierto, estuvo bien qué, armado, Eloy, ¿no? qué bien la tercera semana de periodismo, al menos ahí en los pasillos del instituto, en particular la licenciatura, los alumnos Buenos interesados comentarios. asistieron, los talleres, las personalidades del medio que fueron, desde Fernando Schwartz, que llegó a cerrar, Así en fin, todo el mundo expresa buenos Por comentarios cierto, de la lo vi semana. en la nota periodística que cubrió, creo que fue Televisa o no sé qué canal. Cubrieron así brevemente el evento, pero Ahí muy activos, maestro. Muy bien. Una felicitación a Joel y a todas las Por personas que supuesto estuvieron que sí. involucradas y gracias también por invitarnos, ahí estuvimos, la pasamos muy bien. Tuvimos ¿no? una no, participación. pero independientemente de la amistad que nos vincula, el evento fue muy bien realizado y vinieron gente interesante que habló sobre el periodismo. Se habló Y los así, problemas y que los enfrentan problemas que el- enfrentan. Y eso para nuestros alumnos fue significativo. Pues es tocar la puerta a la realidad. Y sobre todo se involucran con lo que está pasando. Así es. Eso fue, para mí fue la mayor aportación. Algo muy importante y que la verdad a mí me dio mucho gusto fue que tuvimos la presencia de diversas universidades, instituciones de educación superior con su alumnado, pero además de esa situación, a mí me gustó mucho el foro de los periodistas desplazados y agredidos que vinieron a contar su experiencia frente a la ola de violencia, la inseguridad que se vive en sus estados, las agresiones que han sufrido y sobre todo el maltrato que han recibido por parte de los organismos que supuestamente deben brindarles protección y apoyo. Fue un buen ejercicio. Ya hay algunas personas que piden que la cuarta semana del periodismo sea este mismo año, lo cual no es posible en razón del financiamiento, los patrocinios. Y los tiempos también, pues, de pronto se enciman muchas cosas. Sí. Sí, porque la agenda de los periodistas es complicada. Y Dice, poderlos concentrar está complicado. dice aquí Alejandro Guadarrama Álvarez, dice Alejandro Galvez y Joel Sánchez, entre otros muchos, han logrado la Semana del Periodismo sea un evento extraordinario. Sí, la iniciativa es de Alejandro Galvez, pero hay un equipo muy fuerte, cada vez más grande. Paco Lozada, Olga León, Roberto Ramírez, Luis Eric Ramírez, Mireya Borrego, Quetzalia Vergara, gente que le ha puesto mucho empeño a la realización de este evento. Armando Rice en el aspecto de la fotografía, muy bien esa situación. ¿Sabes qué también observé de lo poco mucho que fui? Esa pasión que siente el periodista y el compromiso que está metido ahí. Casi no se escucha más. Cuando hacían sus comentarios, uno percibía y sentía el entusiasmo de sentirse orgulloso de ser periodista. Y eso es algo que tenemos que rescatar como de lugar. ¿Por qué? Porque es el buen periodismo. Pero eso habla del periodista que hace buen trabajo periodístico, no de los que se dedican a cualquier otro tipo de cosas. O vamos a pensar de los que hacen un pseudo periodismo. Pseudoperiodismo. Así es. Y pues esta es una de las tazas que tuvimos allá en la Semana del Periodismo. Y Pues si esta recuerdan no, también No, la mía tampoco. nos acompañaron ahí los integrantes del café literario que fue el único público que
que nos aguantó hasta el final del día. Te iba a decir, pero ya me acordé que por logística no llegaron a tiempo. Por logística no llegaron las tazas, pero quedaron en buenas manos, quedaron en manos ya iba yo a indignarme, así, oye, ¿qué pasó con mi taza? Quedaron en manos de los periodistas desplazados, ya andan por diversos estados de la República y charlas en desconfianza. Ya recordé qué fue lo que pasó, incluso estábamos batallando ahí con bocina. Sí. Y qué bueno para no tener que arrebatarnos el micrófono. Sí. Cosas, ¿no? Sí, de por sí aquí nos arrebatamos la palabra y la papa iba a estar más dramático. Y ya que estamos hablando de periodismo y de la situación de violencia, pues yo no quiero dejar pasar la oportunidad de condenar el homicidio de la locutora Teresa Araceli Alcocer, que allá en Ciudad Juárez era conocida como Bárbara Greco. Ella fue asesinada a tiros prácticamente en su domicilio, era locutora de la estación de radio La Poderosa en Ciudad Juárez, y la verdad, pues de manera personal siempre condenaré ese tipo de agresiones en contra de los medios de comunicación, de sus integrantes y de cualquier otra persona, pero yo espero que se haga justicia, se haga una investigación seria, profunda, con los protocolos que debe ser, para que no quede esa agresión en la impunidad, como casi siempre todas las agresiones en contra de periodistas y de quienes están de alguna manera en un medio de comunicación. Y eso a lo mejor me da pie también para comentar que íbamos a platicar en relación a la detención ya de los probables responsables del homicidio de la pequeña Fátima. Homicidio, feminicidio o infanticidio de Fátima Cecilia. Fueron detenidos esta tarde en un poblado del Estado de México. Participó en un operativo conjunto la Policía de la Ciudad de México, del Estado de México y hasta la Guardia Nacional. Oye, pero salió incluso la mamá otra vez a decir que tiene sus dudas respecto a que los detenidos hayan cometido el delito, ¿no? Hay una presunción de que no fueron ellos por parte de ella. Eso es lo que comentó. Ella hizo señalamientos muy directos precisos, cuando se reunió con la procuradora de la Ciudad de México y la gobernadora de la Ciudad de México. Señala a una persona, pero con nombre y apellido, pero que está registrada su muerte hace 10 años, Entonces, posiblemente, bueno, está diagnosticada con un problema de salud mental grave. Yo no sé si tenga algo que ver esa situación, pero es delicado. Yo veo con preocupación que al no respetarse la presunción de inocencia, a darse a conocer su nombre, su imagen, su dirección de los probables responsables, hay una violación ahí. Ya se contaminó. Después viene lo que hemos hablado muchas y ojo, veces. Hasta ahorita no ha intervenido ningún juez, ¿cierto? Todavía para que no. después no escuchemos la narrativa. Es que el juez liberó a tal o cual. Todavía no hay la intervención judicial de un juez. Se van a presentar con un juez de control para que califique su detención y adelante. Y yo me preguntaría, ¿el trabajo que hicieron para encontrar a estas personas verdaderamente está adecuado, está conforme a los protocolos de investigación? Es decir, encontraron los indicios para poder ir siguiendo la huella y poder llegar y decir, no le siguieron la huella, fue a través de una convocatoria pública participar con por una recompensa de 2 millones. No, pero no era de 2, pesos, decía de hasta 2 millones de pesos. Pues ya están como las tiendas departamentales. Sí, porque dicen, es que 2 millones, no, pues va a depender de cómo lo dan y si de lo la información que ves. No sé cómo está, pero lo único cierto es que es una verdadera barbarie lo que se hizo. Ese es por un lado. Por el otro, está muy mal hecha la investigación. Es bastante claro que la niña se va voluntariamente porque la conocía, la gente se la lleva. En su inocencia. 8 años, en ¿no? su inocencia Sí, por se lo va menos, voluntariamente. Sí. Pero es difícil que una niña, porque la cámara está tan rápido, la niña no va muy, inclusive voltea. Sí, ni siquiera no hace se resiste. Nada.
Ahora, habría que pensar, a lo Es mejor como le cuando dijeron, me dices, vente, tú- vamos a los sopes, ahí voy inocentemente, ¿no? tu Pero mamá porque me tú te dijo que comes viniera como por ti. 4. Pero porque me Sí. como unos 4. Tu mamá me dijo que viniera yo por ti. Ah, bueno, pues vámonos. Y a Es la muy escuela, ¿no? probable. Me dijo la mamá. Sí, Pero no muy dijo probable también. el maestro que, digamos, que da a los niños cuando salen, que era una persona que lo conocía. Esa es la cuestión. Eso fue lo que, o al menos Esa es entendí la eso en la cuestión. declaración. Otra cosa. Bueno, ahora, los protocolos de las escuelas permiten eso. Ay, lo conoce, llévatelo. ¿No? Es que es escuela pública, desafortunadamente. Y los protocolos con tanto chamaco, está difícil. Sí, se flexibiliza porque hay tantos. Decía, es que no se lo pueden entregar. Y si tengo 20 chamacos y nada más tengo un maestro. Sí, porque hablar es fácil, decir que el protocolo, pero ¿realmente se puede llevar a cabo un protocolo? Ahora, seamos realistas. El personal docente administrativo está pensando ya concluir la jornada laboral Para irse. y vamos a lo que sigue. Sí. Sí, o sea, a veces se entiende que la actividad se limita a la convivencia en aula. Algo igual bien interesante quería yo comentar es las imágenes que captamos, bueno, mejor dicho, que se socializaron de algunas cámaras de video, no son de los no es del C5, ¿No? no, son de cámaras particulares. Y de nuevo, ¿no? Dice, no sea una fotomulta, porque sale ahí la placa, el conductor y el acompañante y todo. se ve hasta tu muela Sí. picada y demás. Pero no sea en relación a un rostro, porque Porque no Entonces, aparece. sin conocer. ¿Tiene un peso jurídico ese video? Bueno, depende cómo se incorpore a la carpeta. es importante Sí, ¿no? que si no Sí, porque existe algún- violenta la intimidad de las personas también. Ahora, Habacuc, es importante que si no existe un protocolo en relación a que sean instituciones públicas, porque tiene que crear, ¿no? O por lo menos un sentido común también. Porque aquí también podemos pensar que hay una ausencia completa de ese sentido común. Y si no hay protocolos, es indudable que hay que empezar a crearlos. Porque la mayor parte de toda de la chiquillada está en escuelas públicas. Hay que hacer algo. Me parece que dijo Claudia Sheinbaum que la propuesta va a ser que si se cierra el centro educativo, porque digo, tampoco se van a quedar ahí Sí, todo no. el rato, ¿no? Que los van a canalizar en patrullas. Sí, la nota fue así. Igual ahí Al hay que Ministerio ver, ¿no? Público. Porque- ¿Qué pasa con las instituciones? A ver, ¿por qué no vemos la otra cosa? ¿Por qué ahora le pedimos al Estado que sustituya la obligación de los papás? Buen punto. Sí, porque ahorita lo hablan con una sencillez. Es que el Estado, es que el protocolo, perdóname, es una situación extraordinaria que está, en este momento está en tela de juicio por la falta de claridad de lo que se tiene que hacer. Como lo dijo usted bien, colega. Todo el mundo se sale y ya quiere irse. Y no es posible que a un solo maestro De le cada dejen el paquete La de 20, responsabilidad. 25 niños. Ahora, si son, digamos de su grupo, más o menos conoce a la gente. Pero si se los dejan de otro y que no conoce a O nadie, si se va rotando la responsabilidad. es decir, de pronto hay demasiados huecos ahí. Ahora, vuelvo a Hay repetir. escuelas muy grandes que tienen hasta 600 alumnos, por ejemplo, aquí en primaria, creo, Centro Escolar Hidalgo, hay que tener mínimo 600. ¿Y qué? Si se me olvida ir por mi hijo o llego tarde, me lo van a mandar a la Ministerio, casa con la patrulla. Si y se ya, te olvida, ya ni me preocupo. ¿Cómo que se te olvida? a la No, agencia no, del Ministerio Público. Se olvida. no es el celular como para que se te olvide. Sí, no, yo nunca olvidé a un hijo. Yo conocí un caso de un niño bautizado, recién bautizado, que lo olvidaron al final de la... ¿En serio? De la... ¿Ceremonia? El Willy. ¿A poco? Al final de la fiesta, y ya que iban saliendo los del salón, le dicen a los papás, oigan, El chamaco. ¿ya llevan todo? ¿Sí? ¿No olvidan nada? No, a ver, asómense. Y estaba ahí el niño en una carriola, ¿sí? Un niño cercano a mí. No tanto como mi hijo, pero sí muy cercano. Una pregunta, maestros, amigos.
La jefa de gobierno, mejor dicho, el vocero de la Procuraduría de la Ciudad de México. Ciudad de México. Sí, claro. No es del Arteaga, el de aquí. No. Okay. Ciudad de México. Da a conocer algunos antecedentes en materia de controversia en relación con la intervención del DIF. Y mucho se comentó incluso en redes sociales. Es que se está revictimizando en este caso a la mamá. Lo comento por lo siguiente. De repente hablamos y decimos, es que las instituciones fallan, es que las instituciones no responden. Una de las tías se había acercado con el sistema DIF para decir, oiga, deberían checar este caso de mi sobrina porque me parece que la mamá y el padrastro no son las personas aptas para su cuidado, ¿no? Y inicia, hay algunas dirigencias demás y decide, por algún motivo, no continuar. El objetivo inicial era replantear la guardia y custodia de esta menor. Y se suspende. O sea, estamos viendo, y por eso le comentaba a Joel, o sea, no jodas que se te olvida un hijo. A lo mejor ya la dinámica interna que se lleva. Pero lo que pasa socialmente hoy, tienes un accidente, no llegar. Que llegues tarde es muy diferente a olvidar un hijo. Mi punto es lo que va sucediendo en las entrañas de los entornos familiares, que muchas veces podemos advertir que las relaciones o los cuidados hacia los menores no son los adecuados. Así es. Está por parte de la ONU, incluso en el Estado de Hidalgo, totalmente regulado y contemplado que siempre se debe velar por el interés superior del niño. Y muchas veces eso es lo último que sucede. Inclusive en los consejos familiares. Entonces, ahí sí estamos hablando de las instituciones. Y las instituciones de diversas competencias y diversas atribuciones. En este caso el DIF. Igual a lo mejor alguien que pudo haber tomado una decisión que permitiera que esta pequeña todavía siguiese con vida en un entorno menos desfavorable, decidió no continuar con ella. Y abandonar la familiar que decidió iniciarlo, ¿no? Y ahora sí decir, es que si se saca esta información o se da a conocer esta información, es revictimizar. Entonces yo les quería plantear esa pregunta. Bueno, efectivamente, comentan que desde el 2015 había una petición formal al Consejo de Familia para pues retirar la custodia, ¿no? Sí, que el Estado tiene la atribución, ¿eh? Sí, por supuesto. Tiene interés superior del menor. Así lo maneja. Aseguran que la madre tiene un problema de salud mental y que el padre tiene un diagnóstico de demencia senil. Padrastro. O la pareja sentimental de la señora. Entonces, pero el Consejo de Familia que no les había hecho caso, que no los atendían. A ver, y vuelvo a reiterar, en esas cuestiones de procedimientos así de tan delicados, ¿por qué hablamos de revictimizar a una persona cuando genera una serie de antecedentes en donde la palabra no sé si sea correcta? De pronto la familia es disfuncional. Es fuerte, nada más. Es disfuncional. Entonces, la obligación y la propia atribución que le marca al DIF nacional y al DIF, en este caso de la Ciudad de México, es velar por la familia. Y cuando no hay familia, ¿quién? El Estado. ¿ya me va entendiendo? Sí, el Estado. Por ejemplo, La sociedad es disfuncional. La sociedad es disfuncional. Las instituciones tienen que hacer frente y que se logre la función de lo disfuncional. Ejemplo, ¿qué sucede cuando se dan casos en los que un menor de edad requiere un tratamiento médico, una transfusión, y tal vez por motivos religiosos, culturales, quienes tienen la patria potestad, la tutela, o sea, toman las decisiones y dicen, ¿sabes qué? No. Eso se va con un juez, el juez lo autoriza, por supuesto, y con permiso, vámonos. Está ahí actuando la institución y salvaguardando el interés superior del menor, que es en ese caso que yo les pongo, la vida. Por eso te digo, y me parece que en ese sentido no es que revictimicemos,
Simple y sencillamente estamos recurriendo al antecedente para explicar lo que ocurrió. Ver el cuadro completo y poder Así, tener más elementos. para poder emitir un juicio de opinión que sea lo más apegado a la realidad que se pueda, porque no se puede cuestionar o tan a la realidad. ligera ese Incluso tipo de cosas. encontrarle una congruencia, ¿no? O sea, si quieres no ser tan pedantes, porque después van a decir que somos no sé qué cosa, Eso y más. de decir que explicamos la realidad. No, le encontramos una congruencia a lo que sucede. Mira, el dictamen médico que tiene las instituciones oficiales, en este caso el DIF, emitieron una serie de comentarios respecto a todo lo que se ha comentado, es decir, no fue un comentario a la ligera. Entonces eso puede señalar cierta recurrencia de ciertos hechos que van en contra de lo que hemos dicho del niño. Y por ahí podría entenderse. Ahora, les soy honesto, no entramos en un terreno para mí poco conocido, pero casi de sentido común. Digo, si hay antecedentes, es lo único que puedo tener. Bueno, y ahora, ¿qué se debe hacer? Porque es evidente que se tiene que hacer algo para que no se repita una situación así. ¿Qué debemos de hacer? Ahora sí, ya sé que es un poco tarde y después del muerto, pero tenemos que estos especialistas para replantear esa construcción de ese proceso que le dé certeza de restituir lo que se tiene que restituir. ¿Por qué? Porque estamos en un terreno que ha sido olvidado a los niños. Se empieza a hablar de los niños de forma como consecuencia de una violencia y no hay una prevención de esa violencia. Tienen que ser la prioridad. Por supuesto, eso me queda claro. Definitivamente. Pero, reitero, si tienes esos antecedentes, algo está ocurriendo. No es un fenómeno aislado. No. Se habló de la omisión del Estado a través de la institución educativa, de la procuración de justicia, etc. Esa otra pieza, que los institutos encargados de tener una proximidad con las familias, sean consejos de familia, sean los órganos del DIF, que también se reactiven y que tengan un papel más activo en cuanto a la intervención, exacto, a la intervención que les piden. Muchas veces no lo hacen ellos de oficio, ¿de acuerdo? Va alguien, se acerca, solicita que un caso se examine. Pues ver que a lo mejor ahí puede ser un buen lugar de contención para evitar desenlaces tan desagradables y tan crueles como este. Es que si de pronto lo escuchas en cualquier perspectiva es aberrante. Creo que este se oye terrible, ¿eh? Es terrible, Alfredo, es el momento yo creo que todos en que tenemos que por reconsiderar lo que pasó ahí, tanto del propio Estado, porque le están pidiendo al Estado que no tenía protocolos, pues no lo había. No lo había porque es un fenómeno, digamos, extraordinario y que está pasando y ahora se vuelve recurrente. Antes eso no pasaba. A ver, pero no sabíamos. Pero la gente, esa también sería. Pero la gente se mofa. La cartilla moral, ¿para qué? Los valores, ¿para qué? ¿Por qué el Estado el amor, mete? ¿Por qué el Estado se mete en cómo yo crío o no crío a mis hijos? Pero a ver, en este caso el desenlace fue fatal. Pero se han robado niños de las escuelas. Por supuesto. O sea, entonces el protocolo debe existir en nuestra escuela sentido para garantizar. En esa misma institución educativa ya habían sustraído menores. Y tener personal que se quede posterior al término de las clases. Que se encarguen solamente de qué, como guardería, en lo que llegan los papás despistados. Mira, pero ¿y si hago concha? Yo sigo diciendo, a ver, por la propia dinámica de la situación económica del país, en la mayoría de casos, los papás se convierten en dos espacios que trabajan y que disponer de tiempo para poder cubrir con esas necesidades básicas se complica. La función son los abuelos o gente muy cercana, es porque ellos no pueden, tienen que mantener. Eso no está considerado ahí. Ese es por un lado. Y por el otro, se los juro, no es posible que el Estado haga todo, no es posible. ¿Cuántas patrullas necesitamos para que los niños lleguen a su casa?
600 patrullas nada más. Y entonces va a haber Solo en ese ahí, espacio, en en una colonia. y después Ahí. va a ocurrir un fenómeno de violencia extrema y entonces ahora sí le echamos la culpa a todos. No, es que tenemos que planear todo esto, tenemos que buscar una respuesta que sea lo más equilibrada que se puede. Ya sé que se oye muy fantástico, pero estamos entrando por ahí. Ahora, otras instituciones, ya no públicas, patrones más sensibles a las necesidades familiares de sus trabajadores, de sus trabajadoras, Sí. también. Tiene que ser un esfuerzo colectivo. No se voltea a ver al patrón que dice, oye, por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no? Cuando son reuniones escolares, o sea, que van a dar las instituciones los informes del rendimiento académico y demás, y a veces no se cuenta con los permisos, ya sea para el papá o la mamá, para que pueda Se acudir. niegan. Pues tú vas Ve bajo por tu tu hijo, responsabilidad. ve por y- tu hijo y lo traes a la oficina. Sí, Porque no hay guardería y ahí ese, mismo. digamos, no es que sea la parte oscura la que no quieren hacer visible de una reforma. Sí, porque eso es lo cotidiano, eso es lo que pasa. Ahora, les vuelvo a reiterar, ocurre un fenómeno así y no sé por qué todo el mundo empieza a cuestionar lo que no tenemos. Lo que nunca se ha hecho. Las incongruencias, ¿no? Sí, porque dicen, no, es que tenemos. Sí, pero díganme cuándo. A ver, díganme, en los otros sexenios, ¿cuándo hablaron de esto y había fenómenos de esos? ¿Por qué? Porque se lo dirán. Entonces, no sé, ahí les vuelvo a reiterar. Tenemos que reconsiderar el diseño de sobre todo el DIF, que es fundamental en este rollo. Y que se volteó a ver esta problemática, desgraciadamente, a partir de un desenlace fatal. Así es. No en su génesis. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces ahí sí nos entramos y ahora sí me parece que el DIF volvería a retomar ese papel protagónico dentro de la sociedad. tutela. Sí, claro. Sí, porque dice, sistema para el desarrollo integral de la... Ahora, hay un detalle. Podríamos pensar que se lo llevó de la escuela, pudo habérsela llevado del parque, pero en este caso lo que nos ocupa es que en la institución es donde debe haber Ese medidas control y de esa protección vigilancia. a los niños. O sea, si se llevan al niño del parque o de la calle, son otro... Ya es estamos materia de hablando seguridad pública, de de inmediato. seguridad No, pública. pero ahí sí yo ahí tengo discrepancia, a ver, pero no fue un acto violento, fue un acto cotidiano en donde una persona que aparentemente conocía al que le entregó al niño y la niña la recibió, parecería un acto normal. Ahora yo pregunto, nosotros estamos en esa situación, ¿qué hacemos? ¿No se lo damos? Y después me acusa de secuestro. De privación ilegal Sí. del chamaco, de la libertad. Como ven, estamos jugando en la orilla de todo. Bueno, el caso es que están detenidos Gladys Giovanna y Mario Alberto N. Pero la autoridad ha incurrido en algunas violaciones en lo que se refiere a la presunción de inocencia, que yo espero que no se traduzca en beneficios En la liberación. para estas personas que pudieran llegar hasta la liberación. Ya ven el ridículo Y- que han estado haciendo con lo del De lunares, ¿no? Y la percepción Lleva de 3. impunidad Pero sale y ahí lo agarran. y recargando la crítica en el sistema judicial, Por supuesto. ¿no? O sea, el presidente de la Suprema Corte ya presentó una iniciativa que el Ejecutivo hizo propia para iniciar una serie de reformas. Y siempre el señalamiento va hacia el Poder Judicial, hacia un juez, hacia un magistrado que resolvió con un criterio tal o cual planteamiento. Pero ¿qué hacen? Pero en las procuradurías, mira, Así es. nadie voltea a decir ahí, oye, ¿qué pasó con la cadena de custodia? ¿Qué pasó con... vete a saber. El debido proceso, Y una siempre dice, detención con tortura. el juez lo liberó, el magistrado, qué sé yo. Pero es que esa es la historia de lo cotidiano de los últimos 12 años. O de antes también. No, pero De los gobiernos neoliberales. De los neoliberales. en 12 años, perdóname, ha habido casos que ofenden el sentido Ofendes. común. Sí. Ya deja que sea vicios de procedimiento, ofenden al sentido Oye, común. pues volviendo a lo de lunares, ¿qué pasó en Tepito? ¿A cuántos agarraron? Hasta con lanzagranadas. Y Ya los lo van a liberaron. liberar y ya estaba ahí Ya estaba los listo, ministeriales, y bueno, los la policía de liberaron, investigación. o sea, ¿no? Igual. No Va de sería nuevo. hasta ridículo y como de película de burla. Sí, es cómico eso. Sí, pero entonces, ¿dónde queda la ¿Se institución? acuerdan que detuvieron a Ahí es 30, donde a está. 30 y liberaron a 26 porque no había ahí en Elementos, Tepito? sí. Este,
y no había elementos cuando los habían encontrado con drogas, armas, les digo, Y lanzagranadas. cuestiones tan elementales como en el parte se dice que la detención fue en A y materialmente la detención fue en B, en Así el es. punto B. Así es. Ok, nos vamos, señores, Vámonos. Muy bien. nos vamos. Comentarios finales, ¿quién se avienta? Primer punto importante. Antes que nada, agradezco enormemente la oportunidad que tenemos de charlar con ustedes. A veces queda un poco claro lo que decimos porque es muy complicado. Pero por otro lado, queremos establecer que hacemos un gran esfuerzo por tratar de transmitir algo y que genere un pensamiento crítico para que podamos estar en posibilidad de entender un fenómeno que no lo entendemos. Y eso permite enriquecer nuestro propio diálogo, pero también la participación ciudadana. Que es la Fomentar idea. el pensamiento Por crítico es algo supuesto. fundamental. Exacto. Yo agradecerles a mis amigos de transmisión de siempre, a la producción, a quienes con sus comentarios negativos, positivos, buenos, malos, personales, generales, nos motivan a hacer este ejercicio en todos los espacios en los que nos encontramos. Y en lo personal me siento muy contento, muy a gusto de poder siempre ver, leer y allegarme de comentarios plurales. Por supuesto, Porque nos aquí enriquece. no nos cerramos a nada, Sí, no, y eso en lo particular lo agradezco mucho. De ahí en fuera ya es la opinión de cada quien, el criterio y la formación de cada quien. Pero celebro que tengamos los espacios, todas las personas quienes pueden tener, por ejemplo, un celular, tener una cuenta, en ese caso de Facebook, para poder manifestar sus ideas, y que con información de la cual nos allegamos y que podamos encontrar en el sentido común y en la razón respuestas a los Y la planteamientos. otra, agrego algo ya fuera de contexto, la tolerancia. La pluralidad implica tolerancia. Es decir, no hay un discurso, hay muchos. A todas las opiniones y a todos Todas los son comentarios. bienvenidas. Incluso los discursos de odio. Todo es bienvenido. Así es. ¿Sabes por qué? Porque ese es el asunto de una sociedad madura. Exacto. Que empezamos a entender una realidad que era ajena a nosotros, pero no por eso no dejaba de existir. Manifestamos y tratamos de entenderla. Buscamos coherencia, buscamos convivencia, pero sobre todo restituir el tejido social. Y buscar un diálogo. Y que si no se logra de- un entendimiento, Exacto. Exactamente. Que no sea nada más una plática de uno enfrente del espejo, sino que podamos tener una realimentación de lo que platicamos aquí, porque nosotros lo hacemos en otro espacio. Platicamos, decimos qué te parece, y el ejercicio que nosotros hacemos aquí y en las redes es ese, buscar un pensamiento crítico y que se vean todas las posibilidades, todo el abanico de posibilidades de lo que es la realidad, y no se queden nada más con la mira en una sola ventana. del infrarrojo a la ultravioleta. Exactamente. Muy bien. Pues a mí nada más me queda el agradecer la producción de Guillermo Bello, la asistencia técnica de Juan Guillermo Sánchez, a mis compañeros de cada noche de miércoles aquí en Charlas, que estamos en nuestra segunda temporada y seguiremos adelante en ella, el maestro Alfredo Carmona Casas, el doctor Alejandro Vázquez Guzmán y el doctor Habacuc Un gusto. López Acevedo, de quien me aprecio mucho, de su amistad de todos ellos y del privilegio de tenerlos aquí en sus comentarios. Muchas gracias, esta fue la sexta transmisión de la segunda temporada. Gracias a quienes nos atendieron esta noche en este establecimiento. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.